Buenas noches, querido auditorio de la comunidad Magen David. Les damos la bienvenida a otra más de nuestras conferencias de este ciclo de conferencias que estamos teniendo por la situación en Israel. Y la verdad es que platiqué con nuestra ponente de hoy hace unos minutos y estoy muy orgullosa de presentarla. Estoy muy contenta de que estés aquí, Arlet, hoy. Bueno, ella es Arlet Abadi, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en temas de Medio Oriente y del Estado de Israel, con 10 años en el ámbito de la docencia e investigación. Bienvenida, Arlet, y qué gusto que estás aquí. Hola Karen, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un orgullo estar aquí y les agradezco muchísimo por esta invitación para poder explicarles a todos un poquito, perdón, un poco lo que está pasando y enfocarnos en cómo podemos explicarles un poquito más a los niños. La verdad es que, como me decías hace unos minutitos, es que nosotros estamos hasta el tope de información y de desinformación y de mala información, y no podemos dejar de ver el celular, las noticias, hay como mucho ruido dentro de nuestras cabezas y en nuestras redes sociales, en los celulares. Pues la verdad, el tema que vienes a tocar tú hoy, pues es de suma importancia y es cómo podemos contestarle muchas dudas que hay veces ni siquiera nos ocurren a nosotros, a nuestros hijos, y cuando vienen con este tipo de preguntas nos agarran muchas veces de bajada que no sabemos cómo darles contención, cómo nosotros poderles ir brindar una buena información. Y la verdad que te agradezco mucho por eso que estés aquí esta noche con nosotros y creo que va a ser de suma importancia. Les explico un poquito cómo vamos a manejar esta conferencia. Arlet tiene preparada una plática más o menos de 25 minutos, media hora. Nos va a explicar ella todo el tema, va a abordar todo lo que ella cree que es importante abordar esta noche. Las preguntas, aquí va a estar habilitado todo el tiempo el chat del Zoom y del Facebook Live. Y acabando Arlet su presentación, me voy a encargar yo de moderar las preguntas y esta plática por el momento parece que va a quedar grabada por si ustedes quieren seguir haciendo preguntas y pues nada, entonces yo me apago, Arlet, estamos Gracias. aquí para escucharte y cuando más o menos estés acabando, tú solo me vuelves a llamar y nos ponemos a moderar las preguntas. Muchas gracias otra vez por estar aquí. No, al contrario, de verdad, muchas gracias a ustedes, Karen. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Bueno, voy a empezar explicando un poquito, como ya dijo Karen, cuál es el contexto, cómo pasa esto, como que a veces tenemos un poquito de preguntas de quién es Hamas, es diferente de Palestina, por qué están unos en Gaza y los otros en Cisjordania. Entonces quiero comenzar con un poquito de contexto histórico. Sí me voy a regresar un poquito en el tiempo, pero lo voy a tratar de hacer como muy breve y lo más resumido posible, para que entiendan un poquito del contexto histórico y podamos abordar el conflicto actual. Entonces, bueno, me voy a regresar tantito a cuando se da la creación del Estado de Israel. 1947, bueno, los ingleses que tienen colonizado Palestina, dicen no podemos más con la situación, árabes y judíos ya no, o sea, no se llevan bien y mandan el caso a la ONU busca una posible solución y la posible solución que dice la ONU es estas dos poblaciones no deben de vivir en el mismo territorio, debe de existir un territorio para los palestinos y un territorio para los judíos. A esto se le va a conocer como la resolución 181. El mundo vota y se va a votar con 33 votos a favor la resolución 181, que voy a insistir un poco en esto. No es en pro de los judíos, porque no se le está dando el 100%. Si vemos nosotros en el mapa, hay una mitad para los judíos y una mitad para los árabes. Entonces esto no era en pro de los judíos, esto era en pro de las dos poblaciones. Cuando se hace la resolución 181, los países árabes vecinos, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irak, Arabia Saudita, van a lanzar una amenaza en donde ellos van a decir, si Israel declara su estado independiente, nosotros vamos a atacar al Estado de Israel, siendo nosotros 5 países contra 1, es muy poco probable que Israel gane. Israel aún así dice, venimos saliendo de un genocidio y bueno, los judíos vienen saliendo de un genocidio en Europa y es este el momento y es ahora o no es nunca. Y los judíos, a pesar de las amenazas de los países árabes, deciden declarar la independencia del Estado de Israel, declaran la independencia del Estado de Israel, pero los palestinos no declaran su independencia. Los palestinos deciden no declarar en lo que a ellos les toca
porque si declaras en lo que a ti te toca, estás aceptando de alguna manera que algo le tocaba a los judíos. Entonces los palestinos, muy confiados en los países árabes vecinos, deciden lanzarse a la guerra junto con todos los países árabes, y al cabo de año y medio pierden esta guerra los palestinos y los países árabes. Así nace un Estado judío y no nace un Estado de Palestina. Entonces desde aquí vamos a partir con la pregunta de ¿por qué los judíos no les robaron nada a los palestinos? Porque se lo ganan en una guerra en la que si hubiera sido por los judíos solo se hubieran quedado con el territorio que les tocó y no y no se hubieran quedado con más del territorio. Si por los judíos hubiera sido, esta guerra no hubiera existido. O sea, de hecho, nadie creía que los judíos podían ganar esta guerra, ¿sí? Entonces, en 1948 se da la guerra de independencia, Israel gana esta guerra de independencia. Voy a estarme regresando a esta imagen. Bueno, entonces, Israel se queda con el 78% del territorio, el otro 22% tampoco se lo van a quedar los palestinos, se lo van a quedar los países árabes. Jordania se queda con Cisjordania, el West Bank o Judea y Samaria, como que se conoce este mismo territorio con esos 3 nombres, y la franja de Gaza se la van a quedar los egipcios. Esto va a estar así por 20 años, ¿ok? Por 20 años los palestinos van a vivir en otros gobiernos, va a ser el gobierno de Jordania y el gobierno de Egipto. Una vez más, los palestinos van a seguir sin un país. O sea, ellos en este momento a lo mejor también hubieran podido declarar un país Palestina en Cisjordania y Gaza, y nuevamente no lo van a querer hacer porque pues ahora es mucho menos de lo que daba la 181. Entonces no lo quieren hacer y se quedan viviendo en estos territorios bajo gobiernos extranjeros. Me puedo regresar para acá, ¿ok? En 1967, es una guerra muy importante, los países árabes van a empezar a provocar a Israel. Nasser llama a otro holocausto, y recuerden que la última vez que se llamó un holocausto o que alguien dijo que quería matar a los judíos, pues fue Hitler y sí los mató. O sea, no teníamos más de 20 años de haber salido de la Segunda Guerra Mundial y ya estaban repitiendo esta historia de matar a los judíos. Entonces, para Israel esto es un ataque directo. Siria y Jordania y Egipto se estaban poniendo de acuerdo para atacar a Israel. Y en Egipto movilizó 80,000 soldados a la frontera, estaban haciendo muchos ejercicios de guerra, y para Israel esto era una clara declaración de guerra, y decide dar como el primer strike, y empieza la guerra de 1967, o también conocida como la Guerra de los 6 días, pues porque dura 6 días. Y en esta guerra, en 6 días, Israel va a lograr triplicar su territorio, ¿okay? Y pasa de ser esto en 1948 a este territorio en 1967. Israel va a conquistar 5 territorios: los Altos del Golán, Cisjordania, Jerusalén, Gaza y la península de el Sinaí. Israel va a tener un debate, primero como, ¿qué se debe de hacer con estos territorios? ¿Me los tengo que quedar? ¿No me los debo de quedar? ¿Debo de anexarlos o debo de regresarlos? Como que era una pregunta que se iba a ir haciendo Israel con cada uno de estos territorios, y conforme iba a ir avanzando el tiempo, le iba a ir quedando un poquito más claro a Israel. Los Altos del Golán, por ser un territorio estratégico, Israel decide que se lo iba a anexar. Y entonces, los Altos del Golán y Jerusalén, pues es un territorio con el que los judíos tenemos todo el vínculo, está el Kotel. Ahora sí que Jerusalén es la existencia de ser del judío. Entonces Israel decide anexarse estos 2 territorios. Más adelante, en 1900, bueno, después de la guerra de Yom Kippur, me voy a regresar un poquito, después de la guerra de Yom Kippur, en 1978, Israel logra pactar la paz con los egipcios, llega a un acuerdo con Anwar al-Sadat, y Israel le regresa el Sinaí a los egipcios, y los egipcios iban a dar paz. Así, para 1978, Israel solo tenía 2 territorios en disputa, como que no claro qué se iba a hacer con estos territorios. Y estos territorios son Gaza y Cisjordania. En realidad es que se seguía pensando, bueno, se sigue pensando,
yo lo sigo pensando y creo que en Israel todos lo siguen pensando, que la solución entre Israel y los palestinos, o la vida más viable, es tener una solución de dos estados. Lo mismo que dijo la ONU, lo mismo que se había dicho en años anteriores. Entonces, el chiste es que los palestinos tengan su propio país, no que vivan dentro de un estado judío, sino que exista un país que se llame Palestina. Por lo tanto, este plan es que en Gaza y Cisjordania los palestinos puedan crear su propio país. Para 1987 las cosas cambian un poco drásticamente porque inicia lo que conocemos como la primera intifada. La primera intifada es la revuelta de las piedras, en donde pues parte de los palestinos se sienten desesperados de sentir que no existe un futuro para ellos en ningún lugar del mundo y que Israel había dicho que estos territorios iban a ser algún día de ellos, pero no estaban siendo todavía. Y entonces los palestinos salen a las calles a manifestarse y no regresan a sus casas como un aproximado de 5 años. Utilizan piedras, utilizan cuchillos, utilizan cualquier tipo de armamento para lastimar a la población israelí y también a los soldados, pero es la primera vez que se va a atacar a la población israelí. En las guerras anteriores, la guerra del 48, la del 56, la del 67, habían sido guerras en contra de otros países y era un ejército contra otro ejército. Esta va a ser la primera guerra, bueno, que ni siquiera se puede llamar guerra, en la que una población civil y un ejército escondido tras la población civil va a atacar a la población civil israelí. Es como muy diferente a lo que antes se había visto. Y entonces, en esta misma época en la que está la primera intifada, va a nacer Hamas. Hamas es un grupo terrorista que nace de los hermanos musulmanes y y al principio ellos nacen como la organización de jóvenes que estaba ayudando al pueblo desde lo básico, ¿sí? Los líderes de los palestinos, que eran la OLP, se habían distanciado bastante del palestino promedio. Su líder, que era Yasser Arafat, ya estaba viajando por todo el mundo, daba conferencias, hasta estaba a veces en la ONU, no vivía en o sea, no vivía en Cisjordania, ni tampoco vivía en Gaza, él vivía en Túnez, y en realidad es que el pueblo palestino empieza a no sentir la cercanía de sus líderes hacia su movimiento, hacia su causa. Entonces, los palestinos empiezan a acercarse a Hamas, que buscaba dar alimento, que se acercaba sobre todo en las mezquitas, y va a tener un discurso muy radical, religioso. Entonces voy a explicar la diferencia entre estos dos grupos, pero bueno, muy radical, religioso, que lo que va a buscar es causar daño a Israel. Ellos desde el principio dicen, o sea, cantan From the river to the sea, hay que aniquilar a Israel. En su carta de existencia de Hamas dice aniquilaremos a Israel. O sea, ese es su objetivo. No dice hacer Palestina, no, dice su primer objetivo es aniquilar a Israel. Entonces, Hamas se convierte en un grupo bastante popular y va a ir creciendo cada vez más conforme van a ir pasando los años. Termina la primera intifada y llegamos a los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo, aunque no se llevan totalmente a cabo, pues porque hoy no tenemos paz con Israel y o sea, entre Israel y los palestinos, ¿verdad? Pero los acuerdos de Oslo van a establecer que existen zonas para que se gobiernen los palestinos. Israel iba a entregar el territorio y a medida en que los palestinos iban a dar muestras de paz, Israel iba a ir entregando más territorios hasta que al final se entregaran las 3 zonas, la zona A, B y C. Entonces, este es el acuerdo entre Israel y los palestinos en los acuerdos de Oslo, que repito, no se llevan a cabo al 100%, y para el 2000 va a cambiar otra vez las cosas. Pues que en el 2000 va a salir, bueno, va a explotar otra intifada. A esta intifada se le va a conocer como la intifada de Al-Aqsa, pero va a ser totalmente diferente de la primera. Les dije, en la primera van a encontrar con piedras y machetes, y en la segunda se van a encontrar con un armamento mucho más sofisticado por parte de los palestinos y de Hamas y de la OLP, que ya no se va a llamar la OLP, se va a llamar la Autoridad Nacional Palestina. Y entonces, en esta intifada, Israel y la población israelí va a sufrir ataques con bombas. Durante los primeros 3 años de la intifada, que fue la violencia más alta que tuvo Israel,
van a haber explotado discotecas, barros, centrales de camiones, van a hacer atentados y van a amenazar hasta camiones de escuelas mismas. O sea, no todos los atentados los lograron llevar a cabo, pero su intención era, la verdad, tener las bajas israelíes, o sea, civiles, lo más que se pudiera, a costa de explotarse ellos, puesto que las bombas las llevaban en su propio cuerpo. Entonces, los palestinos empiezan nuevamente con una oleada súper violenta en contra de los civiles israelíes, y esta intifada también va a durar 5 años, desde el 2000 al 2005. La oleada más fuerte se va a empezar, o sea, va a ser como en el 2001-2002. En el 2002 Israel decide crear el muro, que, o sea, el mundo entero critica mucho el muro por Trump, por Build the Wall, pero no es el mismo Wall ni el mexicano que se va a trabajar a Estados Unidos, es el terrorista que se buscaba infiltrar en Israel para causar ese daño. Entonces Israel decide, en estas líneas verdes, crear una muralla que separara Cisjordania de Israel y también que separara Gaza de Israel. La verdad es que con esta muralla va a reducir una enorme cantidad de terrorismo. Hablamos a lo mejor del 70% del terrorismo que se daba en esta época. Y entonces Israel logra controlar un poco el terrorismo, pero jamás crece y crece y crece y crece en popularidad y crece en financiamiento y se acerca a Irán, y va a recibir financiamiento de Qatar, de Irán, de Líbano, bueno, Hezbollah. Entonces, así vamos a llegar hasta el 2005. En el 2005, Ariel Sharon decide algo sin precedente alguno. Manda a la Knesset una aprobación de que Israel se retire de Gaza. Ariel Sharon dice, es muy costoso mantener 8,000 judíos dentro de Gaza con una población de 2 millones de palestinos, y es muy costoso en vidas de los soldados, en dinero, es muy riesgoso. Todo el tiempo nada más estamos exponiendo a nuestros soldados y no vale la pena seguir ahí. Saquemos a nuestros ciudadanos, mantengámoslos a salvo, y de paso vamos a darle muestras también al mundo, puesto que desde entonces la opinión pública, la prensa, va a empezar a jugar en pro de la causa palestina, que lo ven como una noble causa, explotarse y matar civiles por defender sus ideales de los palestinos. Yo, en lo personal, no siento que esto sea una noble causa. Creo que nadie de los que estemos aquí podemos llamar a eso una noble causa. Entonces, en el 2005 se decide que sí, que Israel va a hacer una retirada unilateral. Y ahí está el problema. El problema no es la retirada de Israel de Gaza, sino que es una retirada unilateral. Quiere decir que Israel se retira sin pactarlo con nadie, sin decirle, oye, ven, Mahmoud Abbas, bueno, ya estábamos en el 2005, ya había muerto Yasser Arafat, le diga, oye, ven, siéntate, esta es tu silla y aquí tú gobiernas, paz. O sea, como que Ariel Sharon dijo, Yitzhak Rabin habló mucho y lo mataron y no logró nada, yo no voy a hablar, yo voy a actuar. Y entonces Israel se sale de Gaza sin dejar el poder en alguien con quien Israel pudiera negociar. Se queda el vacío de poder. Y en el 2006, me voy a regresar para acá, bueno, y en el 2006, se llevan a cabo unas elecciones en Gaza, y en estas elecciones en Gaza va a ganar Hamas. Entonces, vamos a hacer un poco de énfasis en este punto. Se trata de separar mucho a Hamas de los palestinos, pero Hamas es palestino. Y quienes votaron por ellos fue la misma población palestina. Entre paréntesis, a lo mejor no sabían que Hamas iba a hacer de esto un estado del terror, que después tampoco ellos iban a tener ni derechos, ni una vida más digna. O sea, realmente los palestinos que vivían en Gaza tenían una vida mucho más digna y acomodada cuando estaba el gobierno de Israel. Pero hablando económicamente, mucho más, ¿ok? Entonces, bueno, ellos son los que votan por Hamas y los ponen en el gobierno. Hamas decide hacer de este estado un estado del terror, sí oprime a su población y decide no negociar con Israel y ni Israel con ellos, puesto que son un grupo terrorista y Israel no va a negociar con los terroristas. En este momento, Israel va a decir, este territorio no lo puedo reconocer como Palestina porque su gobierno, para mí, es un gobierno terrorista, ilegítimo.
Por lo tanto, al no tener un gobierno con quien negociar del otro lado, no puedo negociar temas de frontera, de agua, de seguridad, de aire. O sea, no se puede negociar ningún tema. E Israel decide hacer un bloqueo a Gaza. Este es el famoso bloqueo de Israel hacia Gaza. Solo estoy hablando de Gaza, no estoy hablando de Cisjordania. Entonces, Israel va a controlar lo que entra a Gaza y lo que sale, claro, por aire, mar y tierra. No deja que nada entre y nada salga. Esto con el fin de evitar el terrorismo, porque hemos comprobado en los últimos 17 años que lo que entra y lo que sale de Gaza son armas, es terrorismo. Los de Hamas deciden utilizar lo que el mundo les da en vez de repartirlo entre sus ciudadanos, en vez de dar el cemento que le regala la ONU para construir casas, para construir escuelas, para construir carreteras, ellos deciden utilizarlo para construir túneles, para poderse filtrar a Israel y causar daño a Israel. O sea, esa es su meta, eso es lo que ellos buscan, causar el mayor daño posible a Israel, respaldados por Irán, por supuesto. ¿Okay? Entonces, bueno, a partir del 2006, Hamas está en el gobierno, no se han vuelto a hacer elecciones. Si se volverían a hacer elecciones, pues de todas formas ganarían, porque la población vive en un estado de opresión, así que o votan por Hamas o los van a matar. Entonces, esa es la situación actual, prácticamente, en la que Israel controla lo que entra y lo que sale de Gaza. Muchos luego preguntan, adelanto un poco esta pregunta, ¿por qué Israel provee a Gaza de agua, luz, gas y lo mínimo necesario para vivir? La realidad es que al Israel no permitir que nada entre y nada salga, sería un tipo de sitio. Entonces, esto podría empezar a matar a la población. Imagínense una población que no tenga agua. Entonces, Israel lo provee. Israel les da agua y luz sin cobrárselas aparte. El problema es que los mismos de Hamas podrían hacer sus plantas de luz, podrían hacer sus purificadoras de agua. No lo hacen ellos porque ocupan los recursos para el terrorismo, no para darle a su población. En realidad, Israel sí humanamente se siente obligado de darles estas cosas, pero no está porque Gaza tiene su propio gobierno que les debería de dar estas cosas. Pero bueno, todo esto nos va a llevar al día de hoy, ¿ok? 2023, Israel tiene sus fronteras, bueno, ahí voy en esto. Israel tiene sus fronteras súper seguras. Aquí les pongo una diapositiva en donde les hago una comparativa entre Hamas y la ANP. Si quieren, lo vemos rápido esto. A ver, Hamas es el gobierno de Gaza. ¿Ok? Acuérdense que aquí tengo dos partes. La parte roja es Gaza y la parte verde es Cisjordania. ¿Ok? Entonces, Hamas va a gobernar en la parte de Gaza. Nacen en 1987, cuando empieza la primera intifada. Nacen como un grupo terrorista, van a gobernar Gaza desde el 2006. ¿Quién lo categoriza como terroristas? No solo Israel, la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra. Inclusive ayer escuché, creo, a Gabriel Ventasgal, me parece que sí fue él, decir que hasta la Liga Árabe dice que Hamas es un grupo terrorista. Los de Hamas obviamente no reconocen la existencia del Estado de Israel ni su derecho de existir, su famoso cántico From the River to the Sea, en donde quieren eliminar a Israel. Y prácticamente se reconocen antisemitas a ellos mismos, puesto que buscan la aniquilación de los judíos. O sea, en su carta de Hamas, en su constitución, ellos explícitamente dicen que buscan la aniquilación de los judíos. Es un grupo religioso, son islamistas radicales y su líder actual se llama Ismail Haniyeh, bueno, que fue el mismo que los fundó. Por otro lado, tenemos a la Autoridad Nacional Palestina, que ellos gobiernan en partes de Cisjordania. Estas son las partes que gobiernan, la parte A y la parte B son donde viven los palestinos, gobiernan los palestinos y controlan los palestinos. Esas partes no las gobierna Israel, ¿ok? Entonces, de alguna forma, los palestinos sí tienen territorio, población y gobierno, pero no han querido los de la ANP declarar en estas zonas A y B su propio país. Sí está un poquito complicado declarar en estas zonas A y B, pues tu país ni siquiera están comunicadas entre ellas y tendrían que involucrar a Israel.
que quede muy claro que Israel apenas hace unos 15 años le ofreció el 96% de todo Cisjordania y aún así Mahmoud Abbas encontró una forma de decir, no, no me interesa el territorio. Entonces, ¿quién es la ANP? La ANP nace en 1993 con los acuerdos de Oslo, o sea, sustituye a la OLP porque la OLP era un grupo terrorista, la ANP no es un grupo terrorista, gobiernan las partes de Cisjordania. El mundo entero los reconoce como el gobierno legítimo de los palestinos. De hecho, a lo mejor ustedes me dirán, oye, Arlet, no existe el país Palestina. Y yo les voy a decir, no, no existe el país Palestina. Pero hay embajadas de Palestina en el mundo. Sí, hay embajadas de Palestina en el mundo porque tienen relaciones con este grupo y reconocen a este grupo como un líder de los palestinos que encaja de alguna forma con la definición de Estado, que es territorio, población y gobierno. ¿Okay? Entonces, el mundo los reconoce como los líderes, bueno, como el gobierno legítimo de los palestinos. Existen intentos de acuerdo de paz entre la ANP e Israel. Existe el diálogo, supuestamente cooperan. Es un observador de la ONU, o sea, el mundo lo reconoce como algo no terrorista. Y son laicos. También se puede escuchar de Fatah. Fatah está dentro de la ANP, es su brazo armado. Y su líder actual, que ya está muy grande y creo que está un poco enfermo, se llama Mahmoud Abbas. ¿Okay? Entonces, esta es la situación, o sea, hasta este momento. La semana pasada, ¿qué pasó el sábado pasado? El sábado pasado, bueno, en un marco en el que también Israel está Israel está por negociar la paz con Arabia Saudita, enemigo de Irán, ¿ok? Irán decide que esto no puede suceder. Si Israel pacta con Arabia Saudita, va a haber un montón de países árabes, de países del Golfo, de países musulmanes, que van a buscar la paz con Israel y esto a Irán no le conviene de ninguna manera. Entonces, Irán va a financiar y va a empujar a Hamas a que haga un atentado terrorista. Entonces, a las 6 de la mañana, jamás va a hacer algo sin precedente alguno. Es que esto es como que son muchos elementos que van a ir sumando a por qué por qué falla Israel, por qué falla su inteligencia, por qué falla su valla, por qué falla el ejército. No es como una sola cosa y no es un error. Fueron como cosas eventualidades que se van a ir construyendo, ¿ok? Entonces, punto número 1, 6:30 de la mañana, van a empezar a salir rockets desde Gaza, lo cual no es noticia, porque a eso se dedica Hamas, a aventar rockets a Israel. Ahora, tenemos un Super Iron Dome, sí, tenemos un Super Iron Dome que atrapa que es un antibalas, o sea, que atrapa al misil en el cielo, lo destruye en el cielo y ya, no cae dentro de Israel. Como son muy costosos, a veces deja el gobierno israelí que caiga dentro de un lugar en Israel que no va a causar ningún daño. O sea, si a lo mejor está deshabitado o no pasa nada si cae ahí, lo dejan caer. ¿Okay? Entonces, como es habitual de Hamas, empiezan a aventar rockets. Lo que no es habitual, la cantidad. Nunca habían aventado 2,000 rockets de una sola vez. No los tienen. Recuerden que Gaza está sitiado, por eso expliqué esta parte. Gaza está bloqueado. Supuestamente nada sale y nada entra, por lo tanto, los rockets que tiene Hamas o los construyen medio caseros ahí mismo. Igual ha estado circulando un video en el que Hamas muy heroicamente saca las tuberías de agua y de ahí construye sus rockets. Eso es salvajismo. Entonces, bueno, no tienen armas de primera, o sea, de primer mundo, no, tienen armas bastante caseras y va a ser una cantidad que Israel no sabía que jamás tenía, ¿ok? Avientan 2,000 rockets, avientan los 2,000 rockets al mismo tiempo, lo cual va a colapsar al Iron Dome. No logra el Iron Dome contraatacar tantos cohetes y algunos de los cohetes van a impactar dentro de Tel Aviv y Ashkelon. Las miradas se voltearon. O sea, la población israelí está de alguna forma acostumbrada a estos cohetes, a las sirenas, a correr a los búnkers, pero no que el Iron Dome colapsara y algunos rockets se estrellaran, se impactaran en edificios, coches, calles, causando una gran sorpresa para Israel. Esto, se voltean los ojos hacia eso. ¿Ok? 1, 2. Era Simchat Torah, sábado.
la mayoría de los soldados van a estar de permiso. Entonces el ejército no está a su mayor capacidad, no están las bases llenas, no están los soldados muy atentos. Los soldados, además, al igual que la inteligencia israelí, el Shin Bet, van a estar muy confiados del sistema de la valla israelí. Están muy confiados de la parte tecnológica. Para ellos es prácticamente imposible que los de Hamas pudieran violar la valla de Gaza como lo hicieron. Entonces, la sobreconfianza también es un punto negativo en nuestro favor. En este caso fue un punto súper negativo. Van a estar en un bajo, como que en una baja capacidad del gobierno, del ejército, y entonces esto lo va a aprovechar Hamas para sobrevolar la valla y empezar a infiltrar a gente de Hamas por el aire. ¿Okay? Esta gente de Hamas por el aire se infiltra, llegan del otro lado, también van a ver drones que llevaban bombas que caen en la misma valla, van a descomponer el sistema tecnológico de la valla, y en este preciso momento llegan con unas excavadoras y las excavadoras levantan la valla y se abre el paso fronterizo que existe entre Gaza e Israel. Y se van a meter 1,000 militantes de Hamas, y atrás de ellos la población civil palestina, o gazatí, vamos a llamarle gazatí, se da cuenta de que no hay respuesta israelí, de que los soldados que estaban en las bases ya fueron abatidos, de que la policía que estaba más adelante ya fue abatida, y entonces entran atrás de los 1,000 militantes de Hamas, se aproxima otros 1,000 ciudadanos gazatís con el fin de también de causar daño a la población israelí. Con lo primero que se van a topar, esto ya muchos de nosotros lo sabemos, con lo primero que se van a topar es con el festival de música, que habían un aproximado de entre 2,000 y 3,000 personas, van a matar a 260 de ellas, van a masacrar, no nada más a matar, van a masacrar, a violentar, a secuestrar, a violar, ¿okay? A muchas de estas personas que estaban en este festival. Se van a adentrar a muchas de las colonias y a muchos kibutzim que estaban cerca de la frontera. Van a otra vez secuestrar a la gente, matar a la gente que estaba dentro de estos kibutzim. Algunos logran esconderse. Hay kibutzim que tienen una mayor tasa de mortalidad que de supervivencia. Algunos kibbutzim que tampoco entraron, pero sí van a causar un daño terrible, terrible en la moral de la población israelí, en la parte física, en todos los aspectos. ¿Okay? El gobierno de Israel tarda un poco en responder, en poder volver a tomar las calles. De hecho, tardaron demasiado en poder volver a tomar las calles, porque ahora los de Hamas se van a trincherar en las casas de la población israelí, y pues si el gobierno trataba de tomar por la fuerza otra vez estas casas, estos kibbutzim, estas colonias, los militantes de Hamas iban a acabar matando toda la población israelí que tenían como rehén. Entonces, poco a poco tratan de entrar los soldados, tratan de entrar las unidades especiales para atrapar a los terroristas, y lo van a lograr bastante despacito para poder asegurar la vida de todos los israelíes que estaban ahí. A partir de aquí, pues un poco ya no sabemos de historia. Israel le declara la guerra a Hamas, le va a pedir que se entreguen, que dejen las armas. Hamas evidentemente no lo va a hacer. Hamas dijo a hoy en la mañana, ya voy a dejar de compartir pantalla, Hamas dijo a hoy en la mañana que tiene 199 rehenes israelíes. Ellos se tardan mucho en contarlos, porque, bueno, ni siquiera todos son israelíes, hay algunos que tienen otras nacionalidades. Se tardan mucho en contarlos porque recuerden que primero entraron los de Hamas y atrás entra la población gazatí. Entonces hay gazatíes que regresan rehenes con ellos y los van a tener ellos, no los va a tener Hamas. Entonces, de alguna forma, no van a lograr el conteo porque ellos no los tienen todos, o sea, no tienen todos los rehenes juntos. Israel hace unos días se pronunció que iba a entrar por tierra a Gaza, que iba a abatir a los de Hamas, que iba a ser una respuesta, pues así como Hamas atacó sin precedente, que Israel también iba a responder de la misma magnitud, y juró acabar con todos los terroristas de Hamas. Una gran sorpresa para los judíos, que en realidad tampoco ya no estábamos acostumbrados a esto, que el mundo apoya
al gobierno de Israel. O sea, el mundo por primera vez va a decir, Israel tiene derecho a defenderse. Cuando digo el mundo me refiero a los gobiernos, al gobierno de Francia, al gobierno de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, la Unión Europea. Por ahí también algún país árabe dijo que Israel tiene derecho a defenderse. Pues los Emiratos Árabes Unidos dijeron que Israel tiene derecho a defenderse y que condenaban los ataques de Hamas. O sea, de alguna forma, el mundo va a jugar en pro de Israel. Como he escuchado muchas veces y siempre es lo que, bueno, lo que yo digo, este apoyo a Israel no va a durar mucho tiempo. Es un tiempo como que de oro que tendríamos que aprovechar, porque en cuanto Israel haga la respuesta monumental que prometió hacer, si es que la hace, los muertos palestinos van a ser también civiles y van a empezar a circular las fotos y ahora las víctimas van a ser los palestinos y el mundo va a condenar los ataques israelíes y la violencia israelí y por supuesto ya sabemos cómo juega la prensa, cómo juega en lo que se lee en Facebook, Twitter, Instagram. A veces uno hasta dice, ¿de veras están diciendo esas cosas antijudías? O sea, ya sin tapujos están diciendo no, no, o sea, somos antisemitas. Entonces, por primera vez los países en el mundo dicen condenamos los ataques de Hamas y reconocemos que Israel tiene derecho a defenderse. De hecho, escuché que algunos personalidades importantes del mundo de otros países van a ir a visitar Israel mostrando el apoyo a Israel. Bueno, ahorita estuvo el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, pero supuestamente en estas semanas estarán yendo más personalidades. Hasta el momento, ¿cuáles son los updates? Israel no ha entrado por tierra a Gaza, puesto que sí le importan los secuestrados. O sea, hay quien decía, bueno, va a pasar por sobre los secuestrados, no le van a importar, va a bombardear. Pues no, sí le importan los secuestrados. Su primera misión es rescatar a los secuestrados. Obviamente Israel ha dicho que no le interesa negociar con Hamas. Ahorita no los quiere escuchar, no quiere saber de ellos, no quiere saber más que de su destrucción. Sí, entonces Israel no piensa negociar, pero sí quiere rescatar a los secuestrados. Por eso no ha entrado, punto número uno. Y punto número dos, Israel quiere buscar las menos bajas palestinas posibles, que no haya tanto civil muerto, tantos niños, tantas mujeres, ancianas o incluso hombres que no tengan nada que ver con el conflicto entre Hamas e Israel. Entonces Israel le ha pedido a la población de Gaza que se muevan del norte al sur. Les hizo un corredor seguro para que se vayan. Israel da su palabra de que ahí nadie los va a bombardear, que esto es seguro. Y cuando la población va a intentar moverse, los mismos de Hamas van a hacer un bloqueo al corredor y no los van a dejar moverse, los regresan a sus casas y les dicen, ahí se tienen que quedar. ¿Ok? Y es más, esténse en las calles, ahí se tienen que quedar. Entonces, pues Israel se siente un poco de manos atadas porque no puede atacar una ciudad que esté a lo mejor 800,000 personas en las calles y en las casas, sería una verdadera masacre también para el pueblo. No una masacre que vaya a hacer Israel, sino que está haciendo el mismo pueblo jamás, pero que se le va a cargar la culpa a Israel. ¿Ok? Entonces, eso es el update hasta ahorita. Israel sigue afuera de Gaza, todavía no entra por la parte terrestre. Han estado bombardeando algunos objetivos muy específicos en los que se sabe que están líderes importantes de Hamas. Donde sí entra por tierra es en Cisjordania. En Cisjordania hay algunas ciudades, como por ejemplo Yanin, que son muy pro Hamas y que esconden a algunos líderes de Hamas. Israel ha estado entrando en los últimos días para tratar de controlar que no vaya a haber algún levantamiento en Yanin y capturar a algunos líderes de Hamas. Muchas preguntas que luego me suelen hacer, voy a pensar un poquito. En el norte, Hezbollah. ¿Qué pasa con Hezbollah? ¿Cuál podría ser un grave escenario para Israel que Hezbollah entre a esta guerra? Hezbollah es un grupo terrorista también financiado por Irán. Y a Israel definitivo no le conviene tener dos frentes abiertos y mucho menos que Hezbollah tiene un poco más de libertad. En Líbano no lo tienen ni aislado ni perseguido, ni tienen bastante libertad de movimiento y reciben armas de Irán, son armas mucho más nuevas, son armas pues mucho más potentes que las que tiene Hamas. Y esto sí sería algo que Israel ahorita no quisiera tener, dos frentes abiertos.
Hezbollah ha estado aventando, como si yo les explico luego a mis alumnos, como son brujitas, ¿no? Las que te avientan y te truenan y a lo mejor te escaman, pero pues no te hacen gran daño. Entonces, eso es lo que, a lo que jamás ahorita, a lo que Hezbollah está jugando ahorita. Hezbollah está como aventando la brujita, pero en su discurso ellos han dicho que todavía no le declaran la guerra a Israel. O sea, no se han pronunciado en guerra en contra de Israel, lo cual es bastante bueno para Israel eso. ¿Ok? Esto es hasta lo que vamos. Ahora, Karen, ¿ya podemos regresar? Creo que sí me tomé los No, media hora muy bien. esperando. Ah, me Lo quedé hiciste sin aire, pero increíble. bueno, lo traté Muy de resumir bien. lo mayor posible. Esto lo doy en un año en la preparatoria, Estás pero picuda. gracias. Pero bueno, ahora la verdad me gustaría escuchar sus preguntas, y conforme ustedes quieran ir preguntando, yo les voy contestando y también luego se me va ocurriendo más información. Entonces, si quieres leerme las preguntas que han estado haciendo desde o sea, desde Facebook o por aquí, o, Va. o quieren abrir los micrófonos de aquí, que creo que... Bueno, creo que eso no lo vamos a hacer, pero teníamos unas cuantas preguntitas que teníamos ya formateadas de un principio y esto es algo que hemos escuchado, ya lo escuchamos en el transcurso de tu conferencia y también en las conferencias pasadas, pero definitivamente es una guerra que no es una guerra normal entre países, sino es una guerra con un grupo terrorista. Y como más concreto para poderles explicar a los niños, quisiera que me digas o sea, ¿cómo explicas qué es un grupo terrorista y qué diferencia hay entre Hamas y Palestina? Para que entiendan los niños que no es una guerra entre países. Ok, espérame. ¿Sí me ves? Porque se me... Acá, ok, perfecto. Sí, sí. ¿Qué es un grupo terrorista? ¿Cómo se le puede explicar a un niño? Vamos a hablar a lo mejor de entre 10 y 15 años, ¿ok? Que es como el objetivo de cómo contener, cómo explicarles a los niños qué está sucediendo sin alarmarlos, sin preocuparlos, pero pues también tratándoles de explicar, tampoco diciéndoles no, no pasa nada, porque pues sí, sí está pasando, ¿ok? Entonces, primero que nada, se podría explicar como un grupo terrorista es un grupo violento que, como su nombre lo dice, lo que busca es causar terror, aterrorizar a una población. ¿Ok? Tienen algún objetivo, tienen un pensamiento muy específico. Una característica es que no respetan los derechos humanos, buscan imponer su ideología por la fuerza y buscan causar daño. Y eso es Hamas, ¿ok? Es un grupo terrorista que ahorita busca aterrorizar a los israelíes para ver si logra un objetivo que no es un objetivo en pro de la humanidad. Creo que... No, no, muy bien. Y bueno, también, o sea, que nos expliques cuál es la diferencia entre Hamas y Palestina, porque los mismos, o sea, los mismos palestinos se han cansado, bueno, hemos visto muchos videos en redes sociales de los palestinos diciendo que no es lo mismo, no es lo mismo un palestino que el grupo de Hamas. Sí, o sea, de alguna forma es como se defiende, ¿no? Su famoso Free Palestine, que dice, no, es que los palestinos no son jamás, ni todos los palestinos son terroristas, ni todos los palestinos buscan aniquilar al Estado de Israel. No, o sea, volvamos a como que a esta parte en donde jamás es un grupo terrorista. Jamás sí es palestino, ¿ok? Pero no quiere decir que todos los palestinos sean jamás. Jamás es un grupo terrorista palestino, ¿sí? Que representa a una parte de la población palestina, no a toda, a una parte sí la va a representar. Y los palestinos son un pueblo que vive dentro de Israel o que vive dentro del territorio de Cisjordania o dentro del territorio de Gaza, de lo que mucha gente ni siquiera habla o en las calles tampoco sabe. Yo creo que cuando sepan, no sé qué les va a pasar, pero la mayoría de los palestinos no viven en Gaza y en Cisjordania. La mayoría de los palestinos viven en campos de refugiados. Se estima un aproximado de 5 millones de palestinos dentro de los campos de refugiados. O sea, es mucho más de los que viven en Gaza y Cisjordania. ¿Ok? Entonces, hay un aproximado de entre 7 y 8 millones de palestinos, y en realidad es que el grupo de Hamas, podemos hablar a lo mejor de 300 o 400 mil personas que se sienten identificadas con este grupo. Entonces, pues no es lo mismo, aunque los de Hamas sí son palestinos, no todos los palestinos son un grupo terrorista, ni no todos los palestinos son Hamas. Perfecto, perfecto. Nos dijiste hace poquitito que
Israel su prioridad es la gente que tienen secuestrada, tratar de liberar a sus secuestrados antes que entrar por tierra y todo, pero también Israel ha mandado advertencias para que la gente que está en Gaza se vaya para el sur. Me comentabas también un poquito antes de empezar la conferencia que ya abasteció de agua y luz un poco la parte del sur para que se vayan para allá y jamás Sí, no deja salir a su población. Quería que nos expliques por qué. ok, sí. Sí, justamente Israel ahorita quiere empezar bombardeando una parte del norte, que saben que ahí hay puntos muy importantes de Hamas. Creo que esto no lo mencioné y a lo mejor sería súper importante mencionarlo. ¿Qué estrategia utiliza Hamas? Si sabe que no va a ganar. O sea, realmente Hamas haciendo lo que pasó el sábado anterior, este atentado, creyó que iba a ganar. No, yo no creo que ellos creyeran que iban a ganar. Entonces, ¿por qué provocar de esa forma a Israel? Lo que Hamas busca es la empatía de los medios de comunicación, es más dinero, es que Israel entienda que aunque no puedan ganar, ellos van a atacar a Israel una y otra vez mientras ellos sigan existiendo, ¿sale? ¿Qué hace Hamas que los hace tan inhumanos? Ponen sus cuarteles generales en los lugares más vulnerables. Los ponen en hospitales, los ponen en escuelas, los ponen en centros comunitarios y en las poblaciones, en las comunidades más pobladas de Gaza. Entonces, imagínense ustedes que un cuartel general de Hamas, desde donde se están aventando rockets, sea una escuela. ¿Qué es lo que están buscando los de Hamas? Dos cosas. Uno, o que Israel nunca se atreva a atacarlos ahí por ser una escuela, o que el día que Israel ataque esta escuela hayan muchas víctimas vulnerables, como son los niños, y el mundo señale a Israel como el agresor, y el mundo les ayude, y el mundo juegue en su favor. En esta guerra, los de Hamas no tienen la fuerza suficiente, la fuerza militar suficiente para ganarle a Israel. Entonces ellos van a jugar a un juego que Israel no tiene chance, que es con los civiles. Entonces, ¿qué hace Hamas? Precisamente eso. Pone a sus civiles primero. Se llaman human shields. ¿Sí? Ellos se esconden atrás de sus civiles, ponen a sus civiles. Entonces, entre más bajas palestinas, entre más bajas de población vulnerable, pues el mundo más empatía tiene con su causa, que no es la de hacer un país, es la de matar judíos. Entonces, lo que ahorita Israel hizo se llaman knockout bombs, que les tocan como la puerta literal, explotan poquito, afuera de donde va a ser una explosión fuerte, para avisarle a la población que se tienen que salir. Y los de Hamas no los dejan salirse porque entre más víctimas vulnerables hayan por parte de los palestinos, significa que son más atroces los del gobierno de Israel. Es una Entonces, locura. por Justo eso no los veía dejan un salir video. de ahí. Sí, sí, un video o sea, bueno, digo, hemos visto muchísimos videos, pero de un musulmán diciendo las Sí. víctimas de niños y jóvenes y mujeres y que la cantidad de víctimas, más que por el ejército israelí, siempre es por esta situación. Me voy a ir tantito, tenemos todavía un poquito de tiempo con las preguntas de Facebook y bueno, Sí. dice esta cosa sospechosa, ¿no? De que cómo entraron sin obstáculos y dice así que la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo entraron tan fácilmente y sin ser detectados, además de no haber ningún tipo de presencia militar. Una falla tremenda de seguridad que parece irreal siendo Israel, la inteligencia en seguridad máxima reconocida mundialmente. Sí, creo que es la primera pregunta que todos se hacen, la primera pregunta que a todos los grandísimos expertos a los que hemos escuchado decir es, todo lo que se va a contestar es especulación, porque el gobierno de Israel hoy no ha hecho una investigación sobre lo que de verdad pasó. Todavía no se busca, o sea, como quién fue el culpable o cómo es que hubo, o sea, cómo siendo, porque luego hay algunas personas que dicen el Mossad. No, el Mossad se dedica a la inteligencia hacia afuera de Israel. Esto es el Shin Bet. ¿Cómo se le escapa al Shin Bet esto? ¿Cómo se le escapa esta invasión de Hamas, que luego dijeron que tenían un año preparándola y yo creo que justo expliqué eso al principitito. Para mí van a ser o sea, es circunstancial. Una cosa es la que va a ir llevando a la otra. ¿Sale? El jugar siempre a Pedro y el lobo. El te ataco, pero no te ataco, te ataco. Entonces, cuando juegas manitas calientes, la forma más fácil de que el otro no mueva sus manos es ciscarla.
es una forma de domar al otro. Y eso es lo que mucho hace Hamás. Mandan amenazas todos los días, porque también hay un rumor que dice que el gobierno de Israel sabía, que Netanyahu sabía, y que Egipto le avisó a Netanyahu. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuántas amenazas recibe diariamente el Shin Bet? ¿Saben cuántas amenazas recibe la inteligencia israelí, el gobierno de Israel, desde matar a Netanyahu hasta invadir Israel? O sea, imagínense ustedes, sí vimos las manifestaciones en las calles, la cantidad de población que sí apoya el Free Palestine. ¿Okay? Imagínense ustedes la cantidad de amenazas que le llegan diariamente a Israel. Imagínense si Israel tuviera que atender todas y le tendría que hacer caso a todas. Sí, es una gran falla que no lo vio venir, pero siempre en las fiestas judías el ejército israelí está un poco, o sea, opera con no su capacidad máxima. Se les da permiso a los soldados de ir. Claro, hace 50 años pasó, justo fue el aniversario de la guerra de Yom Kippur, le pasó a Golda Meir. ¿Cómo puede ser que estemos repitiendo la guerra de Yom Kippur? No, bueno, para mí creo que esto es peor, porque la guerra de Yom Kippur era un ejército contra otro. Esto es salvajismo contra el ejército de Israel, la población civil israelí. Pero a lo que iba es, se les fueron escapando una cosa, o sea, fueron jugando circunstancias a favor de Hamás y en contra de Israel, ¿sí? Que aparte, semanas atrás, hubo unas manifestaciones dentro de Cisjordania y el ejército de Israel, la defensa israelí, decide que se necesitaban más soldados ahora del lado de Cisjordania y entonces saca soldados que estaban en la Franja de Gaza, que es un lugar pues bastante controlado con tecnología, no nada más con soldados, sino con tecnología, sale y decide mandarlos a Cisjordania. Entonces, como que fueron muchas cosas que se le fueron sumando a por qué falla. Justamente ayer escuché a Enrique Zimmerman, un periodista muy picudo en Israel, que dice que en Israel hasta se especula que jamás hackeó la valla de Israel. O sea, hay muchísimas especulaciones. La verdad es que todavía no hay una respuesta. Por supuesto que la población israelí, en cuanto todo esto termine, la primera pregunta que se va a hacer es, ¿cómo pasó? O sea, gastamos cientos de miles de millones de dólares, un gran porcentaje de mis impuestos se van a esto, ¿cómo pasó? No, o sea, como que no es como de quién es la culpa, pero ¿cómo pasó? Bueno, espero haber Sí, contestado un poco. sí, no, sí, sin duda, pero seguramente será una pregunta que se quede por años y años. Bueno, una pregunta que te la voy a hacer medio doble. Dice, antes de la guerra, ¿por qué se dice que Israel violaba los derechos humanos de la gente de Gaza? ¿Y por qué ha habido mucho desacuerdo con la política del Netanyahu hacia los palestinos? Ok, antes de la guerra, o sea, ¿se refieren antes del sábado pasado? Ah, ok. Exacto, sí. Ok. Una parte, se dice que Israel hace un genocidio a los palestinos, que no, Israel no hace ningún genocidio a los palestinos. Hemos visto mucho de si a ustedes se los hicieron en Auschwitz, ¿por qué Israel lo replica en Gaza? No, Israel no hace un genocidio, Israel no mata a nadie. De hecho, hay que enfatizar mucho en que Israel ni siquiera controla Gaza. Israel no tiene un soldado dentro de Gaza, no hay un dron dentro de Gaza, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Insisto, Israel hace un bloqueo a Gaza y no deja que nada entre y nada salga. Pues obviamente en un mundo tan globalizado, ¿sí? En un mundo en el que las importaciones y las exportaciones son la forma de comerciar de los países. O sea, en México, pues hacemos pantallas de televisión, pero importaremos otro tipo de tecnología, que si no la importamos no la tendríamos o no la sabríamos hacer aquí adentro. Entonces, lo que pasa es que, así como no deja que entre, o sea, nada entra y nada sale, ¿ok? Eso incluye todo. Entonces, se dice que la población de Gaza vive tan mal por el bloqueo israelí, que son pobres, que no tienen oportunidades, que no existen los empleos, que, o sea, que todo esto es culpa de Israel. Es no verla, o sea, es querer señalar un poco al gobierno israelí y ser antisemita, sí. En realidad es que la responsabilidad de que la gente de Gaza tenga todas estas cosas, tenga un empleo, tengan agua y tengan electricidad, sería de Hamas, no sería de Israel. Donde también se supone que Israel viola los derechos de los palestinos, en Cisjordania. ¿Okay? Israel controla, les puse el mapa A, B y C, Israel controla unas partes y unas partes las controlan los palestinos. Pero en estas partes que Israel controla,
se dice que Israel también reprime a los palestinos y no tienen derechos. Y es un poco, se va a ir como, o sea, no muy bien, pero es una realidad. ¿Los palestinos no tienen derechos? No, porque no son israelíes. Y es como tú ir a Estados Unidos y pedir que te den un Social Security. Yo mañana me quiero ir a Estados Unidos y quiero que me den un seguro y quiero ir al hospital y que me lo den como a los gringos, o sea, como a los estadounidenses, que para ellos es parte de su, es gratis. Y yo lo pido y me dicen no. Y entonces yo voy a la ONU y digo, es que me están maltratando porque yo fui a Estados Unidos y no me quieren dar lo mismo que a los estadounidenses. No, porque tú eres mexicana. ¿Sí me explico? Sí es verdad que los palestinos no tienen los mismos derechos que los judíos. Bueno, ni siquiera, perdón, reformulo. Sí es verdad que los palestinos no tienen los mismos derechos que los israelíes, pero porque no son israelíes, son palestinos. ¿Ok? Los que sí son israelíes, porque existe una enorme población árabe israelí, que son de origen palestino, pero en algún momento o aceptaron las condiciones de Israel o cuando Israel se anexa a Jerusalén les entrega pasaportes y les entrega derechos y obligaciones. Estas personas que viven dentro de Israel, que son árabes israelíes, tienen bajo la ley los mismos derechos y obligaciones que un israelí. Tienen derecho a votar, de hecho, tienen sus partidos políticos, tienen entre 8 y 10 asientos en el Parlamento cada vez que se llegan a votaciones, tienen que ir al ejército, tienen o sea, pueden ir a una escuela musulmana, hay escuelas musulmanas gubernamentales y hay escuelas laicas, ¿sí? Entonces, para aquellos que son israelíes, sin importar si son judíos, cristianos, católicos, musulmanes, beduinos, todo el israelí recibe el mismo trato ante la ley. Y el que les diga que Israel es un estado apartheid es pura ignorancia, porque Israel no es un estado apartheid. Por ley, no existe una ley o sea, que diga que se segrega a la población musulmana o árabe israelí. ¿Ok? En donde se dice que a lo mejor Israel oprime a los palestinos es en Cisjordania, que tampoco viven tan oprimidos. No, es esta parte de que el país en cualquier lugar del mundo se tendría que hacer cargo de la luz y el agua de ningún otro país. Y eso nos pregunta aquí al final Sofía Casab, que dice que por qué Israel de un principio les daba agua y luz a Gaza si ellos son un país independiente. Porque o sea, porque de alguna forma se apiadan de la población que va a vivir ahí, porque saben que jamás no se los va a dar. Si ya vimos lo que hicieron, ese video que está circulando es propaganda de Hamas. Y ya vimos lo que hicieron con las tuberías de agua que les dio Israel, que les dejó Israel de cuando Israel controlaba Gaza. Entonces, porque Israel de verdad se apiada de la población palestina, porque humanamente deciden darles lo mínimo y necesario para vivir, que sí es el agua y la luz. Ahora, sí hay veces que cuando los de Hamas empiezan a aventar muchos rockets, Israel baja el switch y quita la luz. O sea, es como, si te vas a portar mal, no hay luz. Y ya, cuando vuelve a haber un cese al fuego, o se arreglan, regresa el switch de la luz. O sea, sí también es una forma de controlar un poco a Hamas. Digo que no lo han logrado. Bueno, digo, no sé si a lo mejor para cerrar, porque a lo mejor ya es un poquito tarde, pero yo sí quisiera terminar a lo mejor con un poco, nos diste mucho contexto histórico, mucho contexto de hace muchos, muchos años, pero es un hecho para nosotros y para nuestros niños. Siento que es un tema también importante a tocar, que en la Torah está escrito que esa tierra nos pertenece. Y sí, hablando un poquito como del lado, yéndonos al lado de la fe, esta parte, ¿cómo la tocarías tú? Y también, no sé, lo que platicamos un poquito antes es, nuestros niños que están acá tienen, ¿no? Siento yo que tienen mucho la necesidad de hacerse partícipes ahí. Algo, me platicas de, no sé, niños haciendo pulseritas, que solamente es el sentimiento de somos una familia y estamos también con la gente que está allá. Muchos niños que están acá tienen familia que están allá. Entonces, no sé, como a mí me gustaría cerrar como con un poquito una parte de la fe, la Torah, lo que nos dice la Torah, y también esta parte de cómo hacernos partícipes con la gente que está allá, que lo sentimos nosotros también, como si estuviéramos allá.
Sí. Bueno, para nosotros, o al menos para mí, que yo, ahora sí que me despierto y primero es la fe. O sea, para mí primero es Dios y es en lo que yo creo. O sea, les expliqué como con hechos históricos por qué Israel, o sea, hoy tiene, por qué los judíos hoy tienen Israel. Pero creo que en este foro, pues a nadie nos queda la duda de que el pueblo judío pertenece a esta tierra. Desde que Dios le dice a Abraham, lej leja, y le da este pedazo de tierra, y hay una parte que a mí me encanta resaltar en esto, que dice que cuando el judío está en la tierra de Israel, esta tierra florece, y cuando el judío no está, esta tierra no florece. Esta es la vívida prueba de que el judío estuvo ausente de esta tierra por 1800 años y esta tierra no floreció, eran pantanos, era desierto, y cuando el judío regresa a su tierra, esta tierra vuelve a florecer, esta tierra vuelve a dar. O sea, la tierra de Israel tiene un vínculo especial con el judío. O sea, eso es en nuestra fe, en nuestra creencia, como que una parte nuestra, digo, claro, hay que también explicar la otra parte, ¿no? O sea, cómo el judío llega a esta tierra, va y vuelve, ¿ok? Pero sí, me queda muy claro que, ahora sí que como todos decimos, Beshana va a Yerushalayim, ¿no? O sea, es como el dicho que todos conocemos, hacia dónde rezamos, dónde está nuestro corazón, Yerushalayim Shel Zahab, para todos nosotros. Y me encantaría cerrar con un mensaje positivo para todos, que no sé si hay algún niño, pero, o si se los podremos transmitir a los niños. ¿Qué es de lo que nos vamos a quedar en esta guerra? ¿Con qué? Sí, fue mucha la masacre, sí es mucho el sufrimiento, sí los secuestros, las imágenes, toda esta parte está terrible. O sea, no es con lo que nos quisiéramos quedar. La verdad, tampoco es la primera vez que Israel tiene una guerra con Hamas. Tuvo una en el 2008, una en el 2014, una en el 2021. La verdad es que no es lo que nos acordamos lo de la guerra. ¿Qué nos vamos a acordar? Yo, en mi corazón, me voy a acordar de los miles de judíos alrededor del mundo rezando por otro judío que ni siquiera conozco, donando, volcándonos en redes sociales para tratar de informar al mundo lo que está sucediendo, para tratar de mostrar a nuestro apoyo para todos aquellos que tienen familiares en Israel, decirles a los niños que a lo mejor le pueden marcar a sus familiares que están allá, escucharlos, que están bien, que están seguros, que el gobierno de Israel los va a proteger a ellos. Y así como nosotros sentimos que el gobierno de Israel nos protegería en alguna adversidad en los países de la diáspora, que Israel sepa que los judíos de la diáspora también tenemos su espalda, también los respaldamos a ellos. Justo le estaba contando a Karen, ya me dio ganas de llorar. También le estaba contando a Karen que, que mi sobrina tiene 7 años, se llama Sofía, y Telma, estaban haciendo estas pulseritas, las estaban vendiendo en 20 pesos, y ellas todo lo que van a juntar lo van a dar para el gobierno de Israel. Ellas con eso se van a quedar. Los niños con eso se van a quedar, con que pudimos ayudar, con que somos un pueblo, con que haya una unión, con que sí, la estaba pasando muy mal, ya no contesté lo de Netanyahu y su política, con que sí, Israel la estaba pasando muy mal a lo interno, con que estaban habiendo muchos problemas entre la población israelí, derecha, izquierda, la ley que quería lanzar Netanyahu, y al final eso se esfuma. Somos un pueblo, somos dentro de Israel y fuera de Israel y somos un pueblo y lo demostramos en las buenas y en las malas, y me queda claro que todos nosotros nos vamos a acordar que de esta guerra los judíos salimos mucho más fuertes, salimos mucho más unidos, salimos mucho más esperanzados, y ahora sí que lo que no te mata te fortalece, y creo que esto es lo que nos está pasando hoy. Hoy todos los judíos del mundo estamos unidos en esta causa. Y bueno, ese es el mensaje con el que me encantaría que cierren, que les den a sus hijos, que en momentos de oscuridad siempre hay esperanza y hay que tratar de rescatar siempre lo bueno. Y si no hay algo bueno que rescatar, hagámoslo. Si no hay algo bueno que estén pudiendo rescatar, entonces que hagan un dibujo, una carta para los soldados, están mandando desde México, que si no hay algo bueno que se pueda rescatar, hagamos esta acción que nos deje tranquilos con esto. Dijiste como un quedito un poquito que te dieron ganas de llorar, pero creo que nos diste ganas de llorar a todos de este sentimiento, ¿no? Este sentimiento de empatía, este sentimiento de que nuestros niños están allá, están sus corazones allá y que no hay ayuda chiquita, como dijiste, todo un dibujo, que los niños se sientan en solidaridad con los soldados, una tefilá, un teilín que se sientan a decir los niños en la escuela.
es impresionante cómo, sí, y lo mencionaste a lo mejor un poco de pasadita, pero esta a lo mejor desunión que había un poco antes de la guerra hace unas semanas, pero cómo de verdad no importa nada y no importa si eres Yehudi de adentro de Israel, si eres Yehudi de la diáspora, si eres religioso, secular, no importa nada, nuestro corazón está con los Hayalim, con la gente que tuvo pérdidas, con la gente que tuvo tanto sufrimiento y de verdad Con que Israel, además de absolutamente con todo. muy informativa tu plática, estoy muy orgullosa de ti. Tengo que decirlo, de verdad, estoy muy orgullosa de ti, de tanta información que tienes, Gracias. extraordinaria tu plática, pero esta manera de cerrar, de verdad, Arlet, te lo agradezco con el corazón. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por darnos el foro, que todo esto se ha escuchado, que la gente se informe y bueno, me pueden escribir por cualquier duda que tengan, con mucho gusto siempre les contesto. Gracias, Arlet, por todo y gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook y aquí en Zoom. Y por lo pronto, esta plática se queda grabada un poquito por acá. Y gracias a todos, Gracias. buenas noches y que escuchemos buenas noticias pronto. Gracias, Arlet. Gracias. Bye, bye.